En la cúspide de un siglo, en una casa pequeña y desgastada por el tiempo, situada al borde de una calle olvidada, vivía una anciana abuela llamada Eleanor. La casa, al igual que Eleanor, tenía las marcas de una larga vida. Sus paredes, descoloridas por décadas de sol, susurraban historias del pasado. En el interior, las habitaciones estaban llenas de reliquias de años pasados, fotografías que capturaban momentos de alegría y tristeza, baratijas de tierras lejanas y libros cuyas páginas se habían vuelto amarillentas con el tiempo. Sin embargo, a pesar de la calidez que ofrecían estos recuerdos, había un silencio palpable que flotaba pesadamente en el aire, un testimonio de la soledad que se había convertido en la compañera constante de Eleanor. Los días de Eleanor los pasaba mayormente en tranquila contemplación. Sus manos ocasionalmente se extendían hacia el pasado, acariciando una fotografía antigua o una carta gastada. La distancia entre ella y su familia había crecido con los años, ampliada por los malentendidos y el implacable paso del tiempo. Sus hijos, que alguna vez fueron el centro de su mundo, se habían alejado lentamente, atrapados en el torbellino de sus propias vidas. Las desavenencias se habían profundizado, las conversaciones habían disminuido y las visitas se habían vuelto más raras, dejando a Eleanor afrontar sus últimos años envuelta en una soledad que era a la vez su refugio y su prisión. A medida que se acercaba su cumpleaños número 100, Eleanor sintió una mezcla de emociones. Había orgullo por el hito, un logro poco común marcado por una carta del Estado y felicitaciones educadas y distantes. Sin embargo, también había una profunda sensación de soledad, la comprensión de que este día extraordinario podría pasar como cualquier otro, con líneas telefónicas silenciosas y una puerta vacía. La noche antes de su cumpleaños, Eleanor estaba sentada en su sillón favorito, una figura frágil rodeada por las sombras del atardecer, mirando por la ventana las estrellas que brillaban con indiferencia ante los anhelos del corazón humano. En este momento de reflexión, Eleanor pensó en los años que habían pasado, las decisiones tomadas y los caminos no tomados. Pensó en su difunto marido, James, que había sido su apoyo, su compañero a la hora de afrontar las complejidades de la vida. Con él había conocido el amor, la risa y la alegría de los sueños compartidos. Su fallecimiento había dejado un vacío que el tiempo nunca había sanado por completo. Pensó en sus hijos, se preguntó dónde se había desvanecido la calidez que alguna vez compartieron, y se preguntó qué palabras, si no se hubieran dicho, podrían haber salvado la brecha entre ellos. Sin embargo, incluso en la soledad de sus reflexiones, el espíritu de Eleanor permaneció intacto. Había resiliencia en ella, una fuerza silenciosa forjada a través de años de alegría y dificultades. Había vivido guerras, había sido testigo del amanecer de nuevas eras y se había adaptado a la incesante marea de cambios que había atravesado su vida. Eleanor tenía historias que contar, sabiduría que compartir y amor que dar, si tan solo hubiera alguien que lo recibiera. Mientras el reloj se acercaba a la medianoche, marcando el comienzo de su centenario, Eleanor pidió un simple deseo, no de regalos o grandes gestos, sino de conexión, de reparar los vínculos desgastados, de una señal de que en el vasto tapiz de la vida su hilo aún conservaba color y fuerza. Lo que no sabía era que el día venidero traería sorpresas que tocarían suavemente la puerta de su mundo, desafiando el silencio que se había convertido en su mejor amigo. Cuando la primera luz del amanecer se deslizó a través de las cortinas del dormitorio de Eleanor, pintó las paredes con un tono suave y dorado, anunciando el comienzo de su día centenario. Sin embargo, la belleza de la mañana hizo poco para animarla. Al despertar en esta importante mañana, Eleanor sintió el peso de sus años y la soledad que se había convertido en su fiel compañera. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo, un recordatorio rítmico del paso del tiempo. Eleanor se levantó lentamente, con movimientos deliberados. Cada paso era un testimonio de la vida que había vivido. Mientras se dirigía a la cocina, el aroma del café llenó el aire, un pequeño placer que ella se permitió. Sentada a la mesa de la cocina, con una taza en la mano, miró por la ventana el jardín que había cuidado durante décadas. El jardín, como ella, estaba en el ocaso de su belleza,
con flores que florecían desafiantes entre la maleza. El día transcurrió con las rutinas habituales que habían estructurado su soledad. Eleanor pasó la mañana cuidando sus plantas, leyendo un libro muy querido y escuchando música clásica, cuyas notas flotaban por las habitaciones como recuerdos lejanos. El teléfono permaneció en silencio y el buzón estaba vacío al borde del camino. Parecía como si el mundo se hubiera olvidado de Eleanor, o tal vez fuera ella quien se había convertido en un fantasma, demorándose en los espacios entre lo que era y lo que podría haber sido. Sin embargo, a medida que la mañana dio paso a la tarde, hubo un cambio en el aire, una sensación de anticipación que Eleanor no pudo identificar. Era como si el universo contuviera la respiración, esperando el momento adecuado para revelar sus secretos. Y entonces, inesperadamente, el silencio fue roto por un golpe en la puerta, un simple sonido que parecía tan fuera de lugar como un copo de nieve en verano. El corazón de Eleanor dio un vuelco. Había pasado tanto tiempo desde que alguien vino a llamar, que el mero hecho de acercarse a la puerta era como cruzar a un territorio inexplorado. Cuando abrió la puerta, la luz del exterior pareció inundar los rincones oscuros de su casa, trayendo consigo una sensación de renovación. De pie en su puerta había una mujer joven, sus rasgos sorprendentemente familiares, pero enmarcados por la vacilación, como si no estuviera segura de su bienvenida. A Eleanor le tomó un momento reconocerla. Lily, su nieta, a quien no había visto en años. La presencia de Lily era como un puente a través del tiempo, conectando a Eleanor con una parte de su vida que pensaba que había llegado demasiado lejos para alcanzarla. «Pensé que hoy estarías sola», dijo Lily, su voz mezclada con una mezcla de coraje y vulnerabilidad. «Quería estar aquí contigo para celebrar tu centenario». La sencillez del gesto, el acto de recordar y hacer el esfuerzo de cerrar la brecha, fue un regalo mucho mayor que cualquier ofrenda material. En ese momento, Eleanor se dio cuenta de que este día tal vez no estuviera marcado por la grandeza de las celebraciones importantes, pero ya se perfilaba como uno de los más significativos de su vida. Lily entró y con ella las paredes de la casa parecieron dar un suspiro de alivio, como si ellas también hubieran estado esperando que el calor de la familia llenara sus habitaciones una vez más. Se sentaron juntos en la cocina, el corazón de la casa de Eleanor, y empezaron a hablar. La conversación comenzó tímidamente, pero a medida que la luz de la tarde dio paso al anochecer, las palabras fluyeron más libremente, tejiendo de nuevo los hilos de sus vidas. El amanecer del cumpleaños número 100 de Eleanor amaneció con una suave luz que se derramó a través de las cortinas de encaje de su pintoresca sala de estar, proyectando suaves patrones en el suelo. Fue un día calificado por el mundo exterior como extraordinario, pero comenzó con la misma tranquilidad que se había convertido en el ritmo de la existencia de Eleanor. La tetera silbó su llamada matutina, un sonido que rompió el silencio inicial, mientras ella preparaba su té con la precisión de una rutina arraigada desde hacía mucho tiempo. El vapor de su taza se mezcló con los rayos de la mañana, creando espectros transitorios en el aire. Visitantes breves que desaparecieron tan rápido como aparecieron. Sentada en su vieja mesa de comedor de madera, Eleanor desdobló el periódico del día, cuyas páginas estaban crujientes contra sus manos curtidas. Leyó los titulares con un interés distante, un ritual más de conexión con el pulso del mundo que de curiosidad genuina. Hoy su nombre no figuraba entre las historias del mundo. Era solo un día más para todos menos para ella. Sus ojos miraban ocasionalmente el reloj, avanzando constantemente hacia un hito sobre el que no estaba segura de cómo sentirse. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj y el ocasional canto de un pájaro desde afuera, sonidos que subrayaban la soledad de su vida. Eleanor había esperado que ese día encontrara silencio por parte de su familia, un reflejo de los años que se habían extendido entre ellos, llenos de palabras no dichas y oportunidades perdidas. Sin embargo, una parte de ella, pequeña y a menudo ignorada, albergaba la esperanza de que este día pudiera ser diferente, que el significado de un siglo pudiera salvar las distancias que el tiempo había creado. A medida que avanzaba la mañana, Eleanor se ocupó de las tareas sencillas que llenaban sus días. Cuidaba su pequeño jardín,
donde las flores florecían con la obstinación de la vida misma, ofreciendo color en un mundo que a menudo parecía gris. Las regó, hablando suavemente a las flores como si fueran viejas amigas, compartiendo la soledad y el testimonio silencioso de sus años. El almuerzo iba y venía con el mismo silencio anodino. Eleanor comía sola, con sus pensamientos como única compañía, reflexionando sobre el tapiz de su vida, los momentos de alegría entrelazados con hilos de tristeza. Fue en esos momentos de tranquilidad que sintió el peso de su edad, no en el crujido de sus huesos o la fragilidad de su forma, sino en el eco de los recuerdos que llenaban los espacios vacíos de su hogar. Sin embargo, justo cuando la luz de la tarde comenzaba a menguar, proyectando sombras más largas a través de las ventanas, se produjo un cambio sutil, una leve, casi imperceptible sensación de anticipación en el aire. Fue entonces cuando sonó el primer golpe inesperado en su puerta, un sonido tan raro y sorprendente que Elinor se detuvo, taza de té en mano, preguntándose si lo había imaginado. La llamada volvió a sonar, esta vez más insistente, sacándola de su silla con una mezcla de curiosidad y temor. Al acercarse a la puerta, Elinor sintió que se le aceleraba el corazón, un aleteo de nervios que parecía fuera de lugar en la tranquila extensión de su vida. Alcanzó el pomo, su mano temblaba ligeramente, no por la edad, sino por lo desconocido. Cuando la puerta se abrió, la luz del mundo exterior se derramó en la penumbra de su entrada, enmarcando la silueta de una figura que no había visto en años. Mientras Eleanor estaba en la puerta, entrecerrando los ojos ante la luz del sol, reconoció la figura que tenía delante. Era Clara, su vecina de 2 puertas más abajo, una amable mujer de unos 70 años que, a lo largo de los años, había ofrecido una apariencia de compañerismo y preocupación vecinal. Clara sostenía en sus manos un fajo de sobres y su expresión era una mezcla de emoción y reverencia. «Feliz cumpleaños, Eleanor», saludó. Su voz transmitía la calidez del afecto genuino. «Estos vinieron para ti», continuó, entregándole el paquete con una sonrisa que insinuaba el significado de la entrega. Eleanor, desconcertada por el gesto inesperado, solo pudo pronunciar un suave gracias, y sus ojos escanearon la variedad de sobres, cada uno de los cuales tenía la letra distintiva de miembros de la familia que se habían distanciado a lo largo de los años. Los sobres eran gruesos y sugerían cartas que contenían algo más que simples deseos casuales de cumpleaños. Con el corazón repentinamente cargado de anticipación y un rastro de aprensión, Elinor invitó a Clara a tomar el té, invitación que fue aceptada con un gesto de comprensión. Sentadas a la mesa de la cocina con la luz de la mañana filtrándose, Elinor y Clara compartieron una taza de té. El silencio entre ellas se llenó de un reconocimiento tácito de la importancia del momento. Uno por uno, Elinor abrió los sobres. Sus manos temblaban ligeramente mientras desdoblaba las cartas del interior. Cada carta era una voz del pasado, que se extendía a través del abismo del tiempo y el silencio, con palabras de reflexión, disculpa y amor. Su hijo mayor, Michael, escribió sobre su arrepentimiento por los años perdidos debido al obstinado orgullo y los malentendidos. Habló de su propio camino hacia la comprensión y el perdón, expresando el deseo de reconstruir los puentes que se habían dejado derrumbar. Su hija Anna contó historias de sus hijos, los nietos de Elinor, a quienes solo había visto en fotografías. Escribió sobre su anhelo de que sus hijos conocieran a su bisabuela, escucharan sus historias de primera mano y aprendieran de su sabiduría. Incluso de aquellos miembros de la familia de quienes Eleanor no esperaba nada, hubo mensajes de reconciliación, cada carta tejiendo una narrativa de vidas vividas, separadas pero conectadas para siempre por los hilos invisibles de la familia. Mientras Eleanor leía, las lágrimas se acumulaban en las esquinas de sus ojos, trazando caminos por sus mejillas. Las cartas eran un bálsamo para las viejas heridas que había cargado, y cada palabra era un paso hacia la curación. Clara, al presenciar este desarrollo, ofreció apoyo silencioso, y su presencia fue un ancla reconfortante en la tormenta de emociones que atravesaba a Eleanor. Las cartas revelaron no solo el deseo de reconciliación de su familia, sino que también compartieron destellos de sus vidas, sus luchas, alegrías
y el crecimiento que había ocurrido en el silencio. Hablaron de la comprensión de que la matriarca de su familia, la mujer que una vez había sido el centro de su universo, era un tesoro de sabiduría y amor que habían ignorado tontamente. El remordimiento era palpable, pero también lo era la esperanza de que no fuera demasiado tarde para reparar la estructura de su familia. Este momento de revelación fue transformador para Eleanor. El peso de la soledad y la resignación a una vida en soledad comenzaron a desaparecer, reemplazados por un creciente sentimiento de esperanza. Las cartas no eran solo palabras escritas en papel, fueron líneas de vida arrojadas a lo largo del tiempo, acercándola de regreso al corazón de una familia que creía haber perdido. Al caer la tarde, Clara se fue, prometiendo regresar, y Eleanor se encontró sola una vez más, pero el silencio que llenaba su casa ahora era diferente. Fue un silencio lleno de posibilidades, con la anticipación de conversaciones aún por tener y relaciones por mejorar. Las cartas del pasado habían abierto una puerta al futuro, una puerta en la que Eleanor no era una reliquia olvidada de una época pasada, sino una matriarca vital, amada y respetada lista para reclamar su lugar en la historia familiar. El poder transformador de las cartas de su familia apenas había comenzado a asentarse en el corazón de Eleanor cuando otro visitante inesperado llegó a su puerta al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender. Esta vez fue su nieto, Thomas, a quien no había visto en persona desde hacía más de una década. Thomas, ahora un joven de 20 años, estaba frente a ella, un recordatorio físico del paso del tiempo y las oportunidades perdidas que se habían acumulado como polvo en los rincones de los recuerdos de Eleanor. Su llegada fue vacilante, marcada por un golpe nervioso que pareció resonar en la casa silenciosa, interrumpiendo la esperanza recién encontrada con una sacudida de realidad. Eleanor, todavía recuperándose de la emotiva mañana, se acercó a la puerta con una mezcla de emoción y aprensión. Al abrir la puerta y ver a Thomas, una ola de emociones la invadió: alegría, sorpresa y una pizca de tristeza por los años perdidos. Las primeras palabras de Thomas fueron simples, pero llevaban el peso de los años. «Feliz cumpleaños, abuela. Lamento que haya pasado tanto tiempo». Su voz tembló, traicionando la incertidumbre de su visita. Eleanor extendió la mano y lo rodeó con sus brazos en un abrazo que superó la brecha de años en un único y profundo momento. La incomodidad inicial desapareció cuando se sentaron juntos en la sala de estar, rodeados de los recuerdos de la larga vida de Eleanor. La conversación comenzó de manera tentativa, y cada uno de ellos eludió los problemas más profundos que los habían mantenido separados. Thomas compartió historias de su vida, sus estudios, sus viajes y sus sueños para el futuro. Eleanor escuchó, con el corazón henchido de orgullo y una punzada de arrepentimiento por no haber sido parte de estos años. A medida que la luz de la tarde se desvaneció, la conversación cambió y ahondó en un territorio más personal. Thomas habló de sus padres, de las complejidades de la dinámica familiar y de su propia comprensión de la importancia de las conexiones familiares. Fue durante esta conversación que Eleanor compartió las cartas que había recibido ese mismo día. Thomas los leyó. Su expresión era una mezcla de sorpresa y contemplación. Las cartas sirvieron como catalizador para un entendimiento más profundo entre ellos, destacando el deseo compartido entre todos los miembros de la familia de reconciliación y reconexión. La visita, que había comenzado con incertidumbre, se transformó en un encuentro significativo que sentó las bases para la curación. La visita de Thomas se convirtió en la primera de muchas, y cada una de ellas trajo de vuelta a la vida de Eleanor a un nuevo miembro de la familia. Estas reuniones no estuvieron exentas de desafíos, ya que viejas heridas y malentendidos requirieron tiempo y paciencia para sanar. Sin embargo, el paso inicial dado por Thomas, inspirado por las cartas y el hito del centenario de Eleanor, encendió una chispa de esperanza que poco a poco comenzó a reparar la estructura de su familia. Eleanor, una vez resignada a una vida de soledad, se encontró en el centro de un rompecabezas familiar que poco a poco se estaba reconstruyendo. Cada pieza que regresaba a ella añadía color y calidez a sus días.
El primer reencuentro con Thomas fue un punto de inflexión, un puente de regreso a una familia que creía perdida en el tiempo y la distancia. Fue un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para tender la mano, perdonar y reconstruir los vínculos de amor y parentesco. La serie de reuniones provocadas por el cumpleaños número 100 de Eleanor, comenzando con la visita inesperada de Thomas, fue despegando gradualmente las capas de silencio que durante mucho tiempo habían envuelto a la familia en misterio y malentendidos. A medida que más miembros de la familia se acercaron y los visitaron en los días siguientes, cada encuentro trajo consigo revelaciones que iluminaron el complejo tapiz de su historia compartida. Una de esas revelaciones se produjo una tarde fresca cuando la hija de Eleanor, Anna, vino de visita, trayendo consigo una sensación de determinación de aclarar las cosas. La casa, llena de la luz de finales de la primavera, se convirtió en una especie de confesionario, donde verdades largamente enterradas finalmente salían a la superficie. Anna, con una mezcla de vacilación y resolución, comenzó a compartir historias que Eleanor nunca había conocido. Historias sobre las luchas y desafíos que enfrentaron sus hijos, sobre las presiones de mantener las apariencias y sobre las razones profundamente arraigadas detrás de la distancia que los separaba. Había crecido entre ellos. Fue durante estas conversaciones que Eleanor llegó a comprender la profundidad de los malentendidos que se habían arraigado. Los conceptos erróneos se habían transformado en resentimientos y el silencio había permitido que éstos se pudrieran. Anna habló de un momento concreto, años atrás, que había sido malinterpretado y había provocado una brecha que se había ampliado con el tiempo. Este momento, trivial para un extraño, había simbolizado para ellos la acumulación de años de agravios tácitos. Eleanor escuchó, con el corazón dolorido al darse cuenta de cuán fácilmente las cosas podrían haber sido diferentes si se hubieran comunicado más abiertamente. Sin embargo, dentro de este dolor también había una incipiente sensación de alivio. La verdad, por dolorosa que fuera, era un camino hacia la curación. Compartió su propia perspectiva, sus propios miedos e inseguridades que le habían impedido acercarse, cerrar la brecha que se había ampliado con el paso de los años. Este intercambio, crudo y honesto, se convirtió en la base de un nuevo entendimiento entre Eleanor y Anna. Fue una conversación difícil, marcada por lágrimas y largas pausas, pero también catártica. Por primera vez en años, se vieron realmente la una a la otra, no solo como madre e hija, sino como personas con sus propias luchas y dolores. La revelación de estos secretos familiares no curó mágicamente todas las heridas, pero sí abrió la puerta al perdón y la empatía. Permitió a Eleanor y su familia comenzar el proceso de desenredar la compleja red de emociones e historia que los había atrapado. Cada historia compartida, cada secreto desvelado, añadía otra puntada al tejido de su familia, reparando lágrimas con hilos de comprensión y compasión. A medida que los días se convirtieron en semanas, se compartieron más historias y se revelaron más verdades. Cada miembro de la familia que cruzó la puerta de Eleanor trajo consigo una pieza del rompecabezas, una historia que ayudó a explicar el porqué y el cómo de su distanciamiento. Y con cada revelación, la familia se sentía cada vez más unida por un deseo compartido de reconstruir lo que se había perdido. Eleanor, una vez resignada a pasar sus últimos años en soledad, se encontró en el corazón de una familia que poco a poco se estaba uniendo. La revelación de secretos familiares, aunque dolorosa, resultó ser un poderoso catalizador del cambio. Demostró a todos los involucrados la importancia de la apertura, de compartir las propias vulnerabilidades y del poder curativo de la verdad. A medida que continuaba el camino de reconciliación de la familia, las reuniones en la casa de Eleanor se hicieron más frecuentes y se llenaron de un tipo diferente de energía. La incomodidad y la tensión iniciales que habían caracterizado las primeras visitas dieron paso a un sentido de pertenencia y comunidad. Fue durante una de esas reuniones, una pequeña reunión familiar organizada por sus nietos, que la verdadera profundidad de la sabiduría de Eleanor comenzó a brillar, iluminando el camino a seguir para su familia. La sala estaba llena de charlas y risas de sus hijos y nietos, un sonido que calentó el corazón de Eleanor.
Se sentó en su sillón favorito, ahora más bien un trono desde el cual observaba su linaje, sintiendo un sentimiento de orgullo y logro. Las conversaciones fluían a su alrededor, abarcando temas desde sucesos cotidianos hasta discusiones más profundas sobre los desafíos y aspiraciones de la vida. Fue en medio de esto que el nieto de Eleanor, Alex, se volvió hacia ella y le preguntó: «Abuela, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido en tus 100 años?» La habitación quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Eleanor, ansiosa por obtener sabiduría de un siglo de experiencia vivida. Eleanor hizo una pausa, reflexionando sobre el vasto tapiz de su vida, sobre las alegrías y las tristezas, los triunfos y los fracasos, el amor perdido y encontrado. Luego habló con voz firme y clara. «La lección más importante que he aprendido es sobre el poder del perdón y la importancia de la empatía. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para guardar rencores o asumir lo peor de la vida. Otros. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las circunstancias que se nos presentan. El perdón nos libera de las cadenas del pasado y abre nuestros corazones a la posibilidad de nuevos comienzos». Sus palabras flotaron en el aire. Un profundo silencio envolvió la habitación mientras su familia absorbía la gravedad de su mensaje. Eleanor continuó compartiendo historias de su propia vida en las que el perdón la había llevado a la curación y el crecimiento. Habló de los malentendidos con sus hijos, del dolor de perder a su marido y de las muchas veces que tuvo que perdonarse a sí misma por los errores que sentía haber cometido. Esta conversación provocó un diálogo más profundo entre los miembros de la familia, y otros compartieron sus propias historias de perdón y las luchas que habían enfrentado. Fue un momento de vulnerabilidad y conexión, facilitado por la voluntad de Eleanor de abrirse sobre su propia vida. La sabiduría que Eleanor compartió ese día fue más allá de las palabras que pronunció. Estaba encarnado en la forma en que vivió, en la gracia con la que navegó por las complejidades de la vida y en su capacidad de amar y perdonar a pesar de las dificultades que había soportado. Su familia empezó a verla no solo como la matriarca, sino como una fuente de inspiración, un ejemplo vivo de resiliencia y compasión. A partir de ese día, las lecciones que Eleanor impartió se convirtieron en una guía para su familia. La sabiduría de la edad, transmitida a través de historias y experiencias compartidas, se convirtió en la base sobre la cual comenzaron a reconstruir sus relaciones. Los animó a abordar sus interacciones entre sí con más comprensión y empatía, a perdonar los desaires y malentendidos del pasado y a seguir adelante con un renovado sentido de unidad y propósito. En las semanas posteriores a la reunión familiar, la casa de Eleanor se convirtió en un faro de unión, resonando con risas y sonidos de reconciliación. A medida que se acercaba el otoño, trayendo consigo un frescor que susurraba un cambio, la familia se encontró unida no solo por un pasado compartido, sino por un esfuerzo colectivo para forjar un nuevo futuro. Fue durante estas reuniones que el concepto del legado de Eleanor comenzó a tomar forma, no solo a través de su sabiduría e historias, sino a través de la esencia misma del amor que ella encarnaba. Una noche, mientras la familia estaba sentada alrededor de la chimenea, la conversación naturalmente derivó hacia el difunto esposo de Eleanor, James, y la historia de amor que había sido el corazón de la fundación de la familia. Eleanor, con una tierna sonrisa, comenzó a contar los primeros días de su noviazgo con James, sus luchas durante los años de la guerra y las alegrías y desafíos de construir una vida juntos. Sus historias pintaban un cuadro de un amor resiliente, paciente y perdonador, cualidades que los habían sostenido durante décadas de matrimonio. Mientras hablaba, su familia escuchaba, cautivada por la narración de un amor que había capeado las tormentas del tiempo, un amor que había sido la piedra angular de su familia. Eleanor compartió no solo los momentos felices, sino también los momentos de dificultad, los momentos de duda y cómo, a pesar de todo, su compromiso mutuo se había mantenido inquebrantable. El amor, explicó Eleanor, no se trata solo de momentos felices. Se trata de permanecer unidos cuando el mundo parece estar en contra de uno, de elegirse unos a otros todos los días. Esta conversación abrió una nueva dimensión de comprensión para su familia. Comenzaron a ver los paralelos entre la relación de Eleanor y James
y los desafíos que enfrentaban en sus propias relaciones. El legado de amor del que hablaba Elinor no se trataba solo del amor romántico, sino también del amor entre padres e hijos, hermanos y amigos. Fue un amor inclusivo, expansivo y profundamente indulgente. Inspirada por las reflexiones de Elinor, la familia comenzó a explorar formas de honrar este legado. Surgió la idea de recopilar las historias y lecciones de vida de Elinor en un libro, una representación tangible del amor y la sabiduría que había compartido. Este proyecto, encabezado por los nietos de Elinor, se convirtió en un trabajo de amor, una forma de preservar el rico tapiz de historias y valores que Elinor había tejido en la trama de sus vidas. Mientras la familia colaboraba en el libro, se encontraron profundizando en su historia compartida, descubriendo historias que habían sido olvidadas y reconectándose entre sí de maneras significativas. El proceso de recopilar las historias de Elinor se centró tanto en documentar su legado como en curar viejas heridas y fortalecer los vínculos entre ellos. El legado de amor que Eleanor había cultivado durante un siglo se convirtió en una luz guía para su familia, un recordatorio de que, más allá de las posesiones materiales y los fugaces momentos de éxito, lo que realmente perdura son las relaciones que cultivamos y el amor que compartimos. A través de sus historias, su risa y su fe inquebrantable en el poder del amor, Elinor había sembrado las semillas de un legado que seguiría floreciendo mucho después de su época. A medida que se cumplieron 100 años de Elinor, una transformación dentro de la familia se hizo cada vez más evidente. Las historias compartidas, el legado reconocido y la sabiduría impartida contribuyeron a una comprensión y aprecio mutuos más profundos. Sin embargo, fue el tema del perdón lo que realmente comenzó a tejer nuevamente el tejido de la familia, hilo por hilo. Esta historia de su viaje colectivo estuvo marcada por momentos conmovedores de reconciliación y curación de viejas heridas, facilitados por los corazones y mentes abiertos que Elinor había inspirado. Durante una tarde tranquila, Eleanor se encontró en el jardín con su hijo Michael. El jardín siempre había sido un lugar de paz para Eleanor, un espacio donde la belleza de la naturaleza servía como telón de fondo para la reflexión y la conexión. Mientras se sentaban uno al lado del otro, observando la danza de las hojas de otoño en la brisa, Michael comenzó a hablar de los arrepentimientos que lo habían pesado, de los años perdidos en silencio y malentendidos. Elinor escuchó, con el corazón apesadumbrado y esperanzado. Ella tomó su mano, un gesto de consuelo y perdón que lo decía todo. «Lo hemos hecho ahora, y eso es lo único que realmente importa», dijo suavemente. Sus palabras fueron un bálsamo para el espíritu atribulado de Michael. Este momento entre madre e hijo se convirtió en un catalizador para otros actos de perdón dentro de la familia. Alentados por el ejemplo de Elinor, los hermanos comenzaron a reparar sus diferencias, disculpándose por heridas y malentendidos del pasado. Los nietos se acercaron a sus primos, salvando distancias que se habían formado por pequeñas disputas o el simple paso del tiempo. Cada acto de perdón, ya sea a través de palabras explícitas o mediante el reconocimiento silencioso del amor compartido, contribuyó al proceso de curación. El impacto de estas reconciliaciones se extendió más allá de la familia inmediata. Los amigos y vecinos que habían sido testigos de la transformación se sintieron conmovidos por el poder del perdón y el cambio visible que trajo a Eleanor y su familia. Fue un recordatorio de que la curación era posible, que nunca era demasiado tarde para enmendar y abrir el corazón nuevamente. Eleanor, al ver cómo su familia se unía de maneras que solo había soñado, sintió una profunda sensación de paz. Se dio cuenta de que su centenario había traído consigo no solo una celebración de la longevidad, sino también una celebración de las verdades más esenciales de la vida: el amor, el perdón y los lazos inquebrantables de la familia. La curación que había comenzado en su sala de estar, alrededor de su mesa de comedor y en su jardín, fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de crecimiento y renovación a cualquier edad. La culminación del centenario de Elinor se acercó con una sensación de anticipación y alegría que había estado ausente en años anteriores.
La familia, ahora más unida y conectada que en décadas, decidió organizar una gran celebración para honrar el importante cumpleaños de Eleanor. Este evento no fue solo para conmemorar un siglo de vida, sino para celebrar el viaje de reconciliación y amor que había definido el año pasado. Cuando llegó el día de la celebración, la casa de Eleanor se transformó. Decoraciones adornaron las paredes y los jardines. Se exhibieron fotografías que abarcaban el siglo de la vida de Leonor, capturando momentos de alegría, tristeza, logros y la vida cotidiana. El aire se llenó del aroma de la comida deliciosa y la música de todas las décadas sirvió de telón de fondo para las festividades del día. Se reunieron familiares de cerca y de lejos. Algunos se conocieron por primera vez, otros se reconectaron después de años de separación. El ambiente era de calidez y afecto genuino, reflejo de los nuevos vínculos que se habían forjado. Eleanor, vestida con sus mejores galas, era la imagen de la gracia y la alegría al saludar a cada invitado, con el corazón hinchado de gratitud por el amor que la rodeaba. Lo más destacado de la celebración fueron los discursos. Uno por uno, los miembros de la familia se pusieron de pie para compartir sus recuerdos de Eleanor, su reconocimiento del impacto que ella tuvo en sus vidas y su aprecio por las lecciones de amor y perdón que ella les había inculcado. Cada discurso añadió otra capa de profundidad a la celebración, entretejiendo los hilos individuales de sus historias en un hermoso tapiz de unidad familiar. Eleanor, cuando tuvo la oportunidad de hablar, expresó su gratitud por el amor y el perdón que habían transformado a su familia. Habló de la importancia de valorar cada momento, de mantener unida a la familia y del poder del amor para sanar y unir. Sus palabras, imbuidas de la sabiduría de un siglo, conmovieron a muchos hasta las lágrimas, reforzando el significado del día como testimonio de la fuerza duradera de los lazos familiares. A medida que el día se convertía en noche y la celebración continuaba bajo las estrellas, Eleanor miró los rostros de su familia, un tapiz diverso de generaciones unidas por el amor. Las risas, las historias compartidas y la alegría en el aire fueron los mejores regalos que pudo haber pedido, superando con creces cualquier regalo material. Después de la celebración del centenario de Eleanor, la familia se encontró disfrutando de la calidez de su nueva unidad. Fue durante este periodo de reflexión y reuniones continuas que el concepto de obsequio adquirió un nuevo significado para todos los involucrados. Estos no eran los regalos tangibles que uno podría esperar en una celebración de cumpleaños. Más bien, eran regalos del espíritu, lecciones aprendidas, sabiduría compartida y vínculos emocionales que se habían fortalecido o formado de nuevo. Eleanor, siempre matriarca, aprovechó esta oportunidad para impartir más sabiduría acumulada a su familia, enfatizando que los mayores regalos que podían darse mutuamente eran comprensión, paciencia y apoyo. Animó a su familia a ver más allá de la superficie de las irritaciones y malentendidos diarios, hacia las corrientes más profundas de amor y conexión que corrían por debajo. La familia comenzó a adoptar esta filosofía y encontró formas de expresar su aprecio mutuo mediante actos de bondad y momentos de conexión. Los nietos, que alguna vez habían sido meros conocidos de Eleanor, ahora la visitaban regularmente, ansiosos de historias y lecciones de su vasta reserva de experiencias. Sus hijos, recordados del valor de la familia, se esforzaron por reunirse con más frecuencia, no solo en ocasiones especiales, sino como parte habitual de sus vidas. Estos dones del espíritu comenzaron a manifestarse de diversas maneras. Un nieto que había descubierto el amor por la jardinería pasaba los fines de semana con Eleanor, ayudándola a cuidar su jardín, convirtiéndolo en un oasis vibrante que reflejaba la belleza de su vínculo creciente. Una hija, inspirada por las historias de Eleanor sobre sus primeras aventuras con James, organizó salidas familiares que reflejaban esos cuentos, creando nuevos recuerdos construidos sobre los cimientos de los antiguos. Quizás el regalo más significativo fue la decisión colectiva de la familia de seguir recopilando las historias y la sabiduría de Eleanor en un proyecto integral de historia familiar. Este esfuerzo, inspirado inicialmente en el proyecto del libro, se amplió para incluir contribuciones de todos los miembros de la familia, historias propias, reflexiones sobre las lecciones aprendidas de Eleanor y esperanzas para las generaciones futuras.
Este proyecto se convirtió en un testimonio vivo del legado que Eleanor estaba dejando atrás, un legado enriquecido no solo por sus propias experiencias, sino también por el viaje colectivo de su familia. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaba la dinámica dentro de la familia. Los dones del espíritu que Eleanor había alentado, empatía, perdón, conexión, se convirtieron en las piedras angulares de sus interacciones. Cumpleaños, días festivos e incluso días comunes se celebraban con un sentido más profundo de gratitud y presencia. La familia aprendió a apreciarse mutuamente en el momento, reconociendo la naturaleza fugaz del tiempo y el valor de sus vínculos. A medida que avanzaba el año del centenario de Eleanor, las conexiones cada vez más profundas dentro de su familia generaron una sensación de plenitud y paz que había anhelado. Fue durante una de las ahora habituales reuniones familiares de fin de semana que se desarrolló un momento especial, uno que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. La velada había terminado en un momento de tranquilidad y reflexión. Los miembros más jóvenes de la familia, intrigados por la idea de capturar la sabiduría de Eleanor, propusieron una charla a medianoche bajo el cielo estrellado, una oportunidad para compartir historias y hacer preguntas lejos de las distracciones del día. Envueltos en mantas para protegerse del frío de la noche, se reunieron alrededor de Eleanor en el patio trasero, un círculo de rostros ansiosos iluminados por el suave resplandor de las linternas. Eleanor, conmovida por su deseo de aprender de sus experiencias, aprovechó la oportunidad para impartir lecciones que iban más allá de las historias que había compartido hasta ahora. Con el telón de fondo de un cielo aterciopelado salpicado por el centelleo de las estrellas, habló de la importancia de vivir con intención, de tomar decisiones que reflejen los verdaderos valores y deseos de uno en lugar de sucumbir a las expectativas de los demás. Compartió ideas sobre la naturaleza de la verdadera felicidad, enfatizando que a menudo proviene de los momentos más simples: la risa compartida, la belleza de la naturaleza, la satisfacción de un día de arduo trabajo. Eleanor animó a sus nietos a buscar la alegría en el viaje de la vida, a apreciar el proceso de crecimiento y descubrimiento, y a encontrar satisfacción en ser fieles a sí mismos. A medida que la conversación profundizaba, Eleanor habló de la inevitabilidad del cambio y la importancia de la adaptabilidad. Utilizó la metáfora de las estaciones para ilustrar cómo las fases de la vida, cada una con su propia belleza y desafíos, requieren diferentes respuestas y actitudes. Así como la naturaleza se adapta a los cambios de estación, los individuos también deben aprender a aceptar el cambio y encontrar formas de prosperar en medio de la transformación. Esta reunión de medianoche se convirtió en una querida tradición, un momento en el que el velo entre generaciones parecía adelgazarse, permitiendo que la sabiduría fluyera libremente de Eleanor a sus descendientes. Las ideas compartidas durante estas conversaciones nocturnas enriquecieron la comprensión que la familia tenía de Eleanor, de ellos mismos y de la intrincada danza de la vida. Inspirada por la profundidad de la sabiduría compartida durante sus reuniones de medianoche y motivada por un deseo colectivo de preservar el legado de Eleanor, la familia se embarcó en un proyecto que capturaría la esencia de su vida y las lecciones que había impartido. Esta iniciativa, cariñosamente denominada el Proyecto Legado, se convirtió en un punto focal para la familia, un esfuerzo compartido que no solo tenía como objetivo documentar el siglo de experiencias de Eleanor, sino también crear un modelo para las generaciones futuras. El proyecto tomó forma a través de una serie de entrevistas grabadas con Eleanor, donde compartió historias que abarcan desde su infancia a principios del siglo XX, pasando por las guerras y la paz, hasta las maravillas tecnológicas de la actualidad. Estas grabaciones estaban intercaladas con reflexiones personales, anécdotas y la sabiduría que había obtenido de una vida bien vivida. Los miembros de la familia contribuyeron recopilando fotografías, cartas y otros recuerdos, creando un archivo multimedia que narraba no solo la vida de Eleanor, sino los contextos históricos y culturales más amplios que la habían moldeado. A medida que el proyecto avanzaba, evolucionó hasta convertirse en algo mucho más grande que una simple colección de recuerdos.
Se convirtió en un diálogo entre generaciones, en el que los miembros más jóvenes de la familia agregaron sus propias perspectivas, esperanzas y sueños para el futuro. Este aspecto interactivo del proyecto Legacy aseguró que no fuera simplemente una mirada al pasado, sino una conversación sobre el presente y una visión para el futuro. El proceso de trabajar en el proyecto Legacy acercó a la familia, brindándoles un propósito compartido y un aprecio más profundo por su historia colectiva. También ofreció información valiosa sobre la importancia de la familia, la resiliencia necesaria para afrontar los desafíos de la vida y el poder duradero del amor y el perdón. Eleanor, al presenciar el entusiasmo y la dedicación con que su familia llevó adelante el proyecto Legacy, sintió una profunda sensación de gratitud y satisfacción. Lo vio como el regalo supremo para sus descendientes, un tesoro de experiencias y sabiduría que podría guiarlos mucho después de su partida. El proyecto también sirvió como recordatorio de la marca indeleble que una vida, vivida con intención y gracia, puede dejar en el mundo. El proyecto Legacy culminó en una reunión familiar especial donde se compartieron los resultados iniciales. Fue un evento emotivo, lleno de risas y lágrimas, mientras Eleanor y su familia reflexionaban sobre el viaje que habían emprendido juntos. Esta reunión no fue el final, sino un hito en un proyecto en curso que continuaría evolucionando a medida que se agregaran más historias, más lecciones aprendidas y más vidas tocadas por el notable legado de una matriarca centenaria. Después de la euforia emocional de la presentación del proyecto Legacy, Eleanor se encontró en un estado de ánimo contemplativo y se tomó un día para reflexionar sobre el viaje que la había llevado a ella y a su familia hasta este punto. Este día de reflexión no estuvo marcado por grandes gestos o acontecimientos significativos, sino por momentos tranquilos de introspección y gratitud. Eleanor comenzó el día en su amado jardín, donde la luz de la mañana se filtraba entre las hojas, proyectando un suave resplandor sobre los alrededores. El jardín siempre había sido para ella un lugar de paz y contemplación, un espacio donde podía conectar con la belleza y la sencillez de la naturaleza. Mientras cuidaba sus plantas, cada flor y hoja era un testimonio del ciclo de la vida, Eleanor consideró los caminos paralelos de crecimiento y cambio en su propia vida y la de su familia. La soledad del jardín le ofreció a Eleanor la oportunidad de reflexionar sobre las transformaciones que habían ocurrido durante el año pasado. Pensó en la soledad y la resignación iniciales que había sentido a medida que se acercaba su centenario, en contraste con la abrumadora sensación de amor y conexión que ahora llenaba sus días. El viaje del aislamiento a la unidad, del silencio a las historias compartidas, fue un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de renovación en cualquier etapa de la vida. Más tarde, Eleanor dedicó tiempo a revisar los materiales recopilados para el proyecto Legacy, leyendo cartas, mirando fotografías y escuchando algunas de las entrevistas grabadas. Cada pieza me trajo recuerdos, evocando un espectro de emociones, desde alegría hasta tristeza, desde orgullo hasta humildad. Este proceso de revisar la historia de su vida fue a la vez catártico y empoderador, reforzando su creencia en la importancia de compartir las experiencias y lecciones aprendidas. El día de reflexión también incluyó conversaciones tranquilas con familiares que vinieron a pasar tiempo con Eleanor. Estas conversaciones, a menudo centradas en el proyecto Legacy y la historia compartida de la familia, estuvieron imbuidas de un sentido de respeto y comprensión mutuos. Fue una oportunidad para que Eleanor y su familia reconocieran el progreso que habían logrado para cerrar las brechas entre ellos y expresaran su agradecimiento por el viaje que habían emprendido juntos. Cuando el día llegaba a su fin, Eleanor se sentó en su porche y observó cómo la puesta de sol pintaba el cielo con tonos naranja y rosa. Sintió una profunda sensación de paz, una satisfacción profundamente arraigada que provenía de saber que había contribuido a unir a su familia y dejar atrás un legado de sabiduría y amor. Este día de reflexión había reafirmado para Eleanor el valor de las experiencias de su vida y el impacto que podrían tener en los demás. A medida que cambiaban las estaciones, señalando el final del centenario de Eleanor, una sensación palpable de nuevos comienzos impregnaba la atmósfera familiar. El profundo viaje de reflexión,
reconciliación y celebración no solo había alterado el curso de las relaciones de Eleanor con su familia, sino que también había inspirado un impulso colectivo hacia adelante. Esta historia de sus vidas estuvo marcada por una entusiasta aceptación del futuro, con un compromiso renovado de nutrir los vínculos que con tanto amor habían sido reavivados. El concepto de nuevos comienzos adoptó diversas formas dentro de la familia. Para algunos, significó embarcarse en nuevos emprendimientos o proyectos con el estímulo y apoyo de sus familiares. Para otros, se trataba de realizar cambios significativos en sus vidas, decisiones que ahora se tomaban con la sabiduría y el conocimiento adquiridos a partir de las experiencias del año pasado. Eleanor, al presenciar el efecto transformador de la renovada unidad de la familia, alentó estos nuevos comienzos. Los veía como una extensión natural del legado que esperaba dejar atrás. Un legado no solo de recuerdos y sabiduría, sino de exploración y crecimiento activo y continuo. Su apoyo se convirtió en un catalizador para que los miembros de su familia persiguieran sus sueños y aspiraciones con un vigor tal vez previamente atenuado por las incertidumbres de la vida. Uno de los gestos más simbólicos de este nuevo comienzo fue el establecimiento de una tradición familiar, iniciada por sugerencia de Leonor. Cada año, en el aniversario de su centenario, la familia se reunía para celebrar no solo su vida, sino la continuación del legado que todos estaban construyendo juntos. Esta reunión anual fue concebida como un momento para compartir actualizaciones, logros y desafíos, fomentando un sentido de unidad y apoyo mutuo que se extendería a través de generaciones. Además, Eleanor y su familia comenzaron a trabajar juntos como voluntarios en proyectos comunitarios, una expresión tangible de sus valores compartidos y del deseo de extender su legado de amor y apoyo más allá de su círculo inmediato. Estas actividades los acercaron a su comunidad y entre sí, creando nuevos recuerdos e historias que se sumarían al rico tapiz de la familia. La sensación de nuevos comienzos también se reflejó en la forma en que la familia se comunicaba e interactuaba entre sí. Hubo un nivel más profundo de apertura y honestidad en sus intercambios, una voluntad de escuchar y comprender que se había cultivado a lo largo de su reciente viaje de curación y conexión. Mientras Eleanor esperaba con ansias estos nuevos capítulos en la vida de los miembros de su familia, sintió una profunda satisfacción. El miedo a ser olvidada, a no dejar un impacto duradero, había sido reemplazado por la certeza de que su legado perduraría, no solo en las historias y la sabiduría que había compartido, sino también en las acciones y vidas de sus descendientes. En el suave abrazo de una mañana de primavera, Eleanor reunió a su familia para un anuncio especial, un momento que resumiría la esencia del viaje que habían emprendido juntos. Rodeada de las flores de su jardín, un símbolo de crecimiento y renovación, Eleanor compartió lo que llamó su regalo final, un testimonio de los lazos duraderos de la familia y el legado de sabiduría y amor que deseaba dejar atrás. Este regalo final no fue un objeto físico, sino una colección de cartas personales que ella había escrito a cada miembro de la familia. En estas cartas, Eleanor destiló la esencia de las lecciones de su vida, sus esperanzas para cada una de ellas y su gratitud por el amor y la reconciliación que habían definido el último año. Cada carta fue un reflejo de su profunda comprensión de sus viajes y desafíos individuales, ofreciendo palabras de aliento, sabiduría y apoyo incondicional. La decisión de Eleanor de preparar estas cartas surgió de un lugar de profunda contemplación. Reconoció que, si bien su presencia física no siempre estaba con ellos, las lecciones que compartió y el amor que sentía por cada miembro de su familia eran eternos. Estas cartas fueron una forma de garantizar que se siguiera sintiendo su guía y afecto, ofreciendo consuelo, inspiración y un recordatorio de los valores que habían reunido a su familia. Cuando cada miembro de la familia recibió su carta, hubo un sentimiento compartido de emoción y gratitud. Las cartas provocaron conversaciones sobre el futuro, sobre cómo cada persona podría honrar el legado de Eleanor a través de sus acciones y elecciones. Fue un momento de profunda conexión que unió generaciones y reforzó la idea de que, si bien los individuos pueden pasar, su espíritu e influencia perduran. El último regalo de Eleanor
también sirvió como catalizador para que su familia reflexionara sobre su propio legado, sobre lo que deseaban transmitir a las generaciones futuras. Inspiró debates sobre la importancia de vivir con intención, de fomentar las relaciones y de generar un impacto positivo en el mundo que los rodea. Esta reunión, marcada por el último regalo de Elinor, reforzó el compromiso de la familia de llevar adelante las lecciones de amor, perdón y unidad que habían vuelto a aprender. Fue un conmovedor recordatorio del poder de las vidas individuales para influir en los demás, de las repercusiones que cada acto de bondad y cada palabra de sabiduría pueden crear. Cuando el día llegó a su fin, Elinor miró a su familia con el corazón lleno. Vio en sus rostros un reflejo del amor y la fuerza que siempre habían sido el núcleo de su familia, ahora revitalizada y lista para ser llevada al futuro. Este regalo final, si bien significó la culminación de las celebraciones del centenario de Elinor, también fue un comienzo, un paso de la antorcha a la siguiente generación, imbuido de la esperanza y la expectativa de que el viaje de crecimiento y conexión continuaría. A medida que la familia de Elinor absorbió la profundidad de su regalo final, un sentido de propósito colectivo y continuidad comenzó a cristalizar entre ellos. Este momento, rico en emoción y significado, sirvió no solo como una conmovedora despedida del año del centenario de Elinor, sino también como un puente hacia el futuro, un futuro que ahora estaban más preparados para enfrentar juntos, armados con la sabiduría y el amor que ella les había inculcado. A ellos, en las semanas siguientes, la familia se encontró reflexionando sobre el profundo impacto de las cartas de Eleanor. No se trataba simplemente de misivas para leer y dejar a un lado. Eran documentos vivos. Cada palabra resonaba con el vínculo único que ella compartía con cada destinatario. Inspiraron una serie de iniciativas familiares destinadas a garantizar la continuación del legado de Eleanor. Uno de los resultados más significativos fue el establecimiento de una fundación familiar, inspirada por el compromiso de toda la vida de Eleanor con el servicio comunitario y su creencia en el poder de retribuir. La misión de la fundación era apoyar causas cercanas al corazón de Eleanor, como la educación para niños desfavorecidos, la conservación del medio ambiente y las artes. Este esfuerzo fue una manera para que la familia honrara los valores de Eleanor y marcara una diferencia tangible en el mundo, reflejando las lecciones de empatía, amabilidad y responsabilidad social que ella les había enseñado. Además, la familia se comprometió a celebrar reuniones periódicas, no solo en aniversarios u ocasiones especiales, sino como parte integral de sus vidas. Estas reuniones se convirtieron en foros para compartir experiencias, discutir desafíos y celebrar logros, un testimonio vivo de la unidad y el sistema de apoyo que Eleanor había imaginado para su familia. La influencia de Eleanor también se extendió a las vidas individuales de los miembros de su familia, animándolos a perseguir sus pasiones y vivir auténticamente. Sus nietos, en particular, se sintieron capacitados para dar pasos audaces en sus carreras y vidas personales, impulsados por la creencia en su propio potencial que Eleanor había alimentado. Mientras se construía el puente hacia el mañana, Eleanor observaba con una sensación de satisfacción y alegría tranquila. Ella veía a su familia no solo como descendientes, sino como portadores de un legado rico en amor, resiliencia y esperanza. Las cartas, los cimientos y los vínculos fortalecidos entre los miembros de la familia fueron ladrillos en el puente que conducía a un futuro con el que Eleanor había soñado. Un futuro en el que su familia prosperara, unida por los valores que ella había apreciado. Este capítulo, El puente hacia el mañana, simbolizó el viaje de la familia desde un pasado marcado por la separación y el silencio hasta un presente lleno de conexión y propósito. Fue un viaje que no solo honró el centenario de Eleanor, sino que también marcó el rumbo para las generaciones venideras. A medida que la familia de Eleanor avanzaba, llevaban consigo las lecciones del pasado, el amor del presente y la esperanza para el futuro, asegurando que el legado de Eleanor continuaría inspirándolos y guiándolos sin importar lo que les deparara el mañana.